Colombia es un país maravilloso, donde creo que lo más importante que tenemos es lo que nosotros somos como personas, lo que armamos como comunidad, la forma en que nosotros hemos aprendido a afrontar nuestro destino, aún en contra de todas las cosas en contra que se vienen. Por eso es que este podcast que hoy inicia se va a llamar Trabajemos Juntos. Nada seríamos en Colombia si usted, yo y cada una de las personas que conforman el país no tuviéramos la capacidad de escucharnos, de alimentarnos y de juntos trabajar para que Colombia sea un país mejor. Empezamos con un invitado muy especial, un concejal de Bogotá, alguien que se ha puesto la camiseta por los niños de Colombia, alguien que está trabajando todos los días buscando que las leyes se cumplan para que a nuestros niños no los maltraten, para que a nuestros niños no sean víctimas de vejámenes, para que nuestros niños no sean víctimas de violación. Hoy estamos con el señor concejal Samir Bedoya Piraquive del partido político Mira, un concejal de Bogotá que sigue dando la lucha y que hoy lo tenemos como invitado. Concejal, bienvenido. Bueno, mi sargento, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda su comunidad digital. Desde aquí del Consejo de Bogotá, siempre prestos a conversar sobre estos temas de niñez que son tan importantes en el contexto actual de nuestro país. Claro que sí, concejal, pero empecemos por algo muy sencillo porque la gente siempre se equivoca pensando que esto es solamente política y demás, ¿no? Hay que hablar también de quién es la persona. ¿Dónde nació, concejal? Yo nací aquí en Bogotá, aquí en la clínica San Pedro Claver, que hoy es Medellín. Usted ha caminado mucho por Colombia, pero una de las cosas que yo quiero resaltar y de la que usted me va a hablar un poquito es, dice que usted fue policía. Sí, yo soy oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Me retiré casi que ya en el umbral de ascender a teniente por motivos familiares, pero disfruté mucho ese periodo. Estuve vinculado a la Policía Nacional desde el año 1997 que ingresé a la Escuela de Cadetes General Santander hasta el año 2004. ¿Y qué recuerda de la Policía Nacional? No, pues la policía me marcó mucho, la verdad lo debo decir. Todavía recuerdo mucho la formación. Yo creo que la formación que me dieron en la Escuela General Santander fue quien en realidad marcó parte de la forma en que veo a Colombia, veo sus problemáticas, también las soluciones que hay para los diferentes retos que tenemos como sociedad. Recuerdo mucho el alojamiento, éramos un curso de más o menos 120 alumnos que todos dormíamos en un solo salón, en camarotes, el levantarse temprano, bañarse rápido, hacer deporte, arreglar la cama, tener muchas cosas organizadas en espacios tan pequeños. Digamos, eso nos marcó mucho y ante todo el compañerismo, ¿no? Hoy día mis compañeros ya son coroneles de la Policía Nacional, muchos de ellos comandantes de departamento, otros por supuesto ya están dedicados a su retiro. Y bueno, son tiempos que hoy día aún todavía los recuerdo con mucho cariño y gratitud por esa institución tan importante para Colombia. Pero mire que eso amarra lo uno con lo otro y algo fundamental es la disciplina que usted tiene. He tenido la oportunidad de observarlo trabajar. Usted es disciplinado, es pragmático, llega con buenos soportes, se llena. Eso tiene que ver mucho con esa formación de policía. Sí, claro. Digamos que la policía, lo ante todo, nos enseñan mucho la puntualidad, el utilizar bien el tiempo. Porque el trabajo de los policías en Colombia es un trabajo de más de 15, 16 horas, en donde tienen que atender muchos frentes al mismo tiempo. Y hay que garantizar un buen uso de ese tiempo y que sea lo más productivo. Y eso lo he podido también implementar en este trabajo que tengo desde el año 2024 como concejal de Bogotá. Y también la organización, ¿no? Digamos que cuando se forma como oficial, ya sea de la policía o de las fuerzas militares, parte de nuestra formación es cómo organizar equipos de trabajo, cómo planificar actividades al detalle. Y por supuesto que eso es una formación que, como lo hablábamos ahora por fuera de cámaras, es como aprender a montar bicicleta. Eso no se olvide. Bueno, ahora sí metámonos un poquito al meollo. Yo le tengo algunas cifras que hacen el contexto legislativo de todo lo que usted hace de trabajo. En Bogotá se denunciaron más de 236 menores como desaparecidos en 2024
y llevamos 13 en los primeros meses del 2025. Sí. A nivel nacional, más de 441 menores fueron asesinados o desaparecidos, y en 2023 fueron 886 incidentes. En Bogotá, 288 niños siguen desaparecidos al cierre del 2024, especialmente en Bosa, Marte y Ciudad Bolívar. Es increíble lo que ha pasado con los niños. Metámonos en un entorno nacional. Las leyes, una ley que impulsó el partido Mira específicamente, habla de cómo defendemos y cómo tratamos de evitar el maltrato infantil. ¿Quién no tiene que ser de esa ley? Bueno, lo primero que debo decir es que Colombia tiene una sociedad que debe prestarle más atención a los niños. La violencia contra los menores no es nueva. Eso es una violencia que ya viene hace varias décadas. Lo que pasa es que ahora ya manejamos cifras, hay sistemas de información que nos permiten tener el contexto de la realidad mucho más claro y mucho más preciso. La violencia contra los menores en Bogotá se refleja de muchas maneras. Nosotros particularmente nos preocupamos por lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil, que nos parece que es una forma de violencia que quizás marca la vida de un ser humano. Nos preocupan lo que usted dice, por ejemplo, las desapariciones, los homicidios, por supuesto, son temas extremadamente reprochables, pero que ya son temas que quizás a nivel de la institucionalidad se manejan es desde el ámbito de la administración de justicia, de cómo castigar el homicidio con menores, de cómo castigar la desaparición de menores, de cómo investigarla. Y como todos saben, y usted también lo sabe, Colombia tiene un gran reto en materia de administración de justicia. Aquí la impunidad en materia de violencias contra los niños campea. Entonces nosotros ya, como partido que ha trabajado este tema hace más de 20 años, lo que hemos podido ver es que la mejor forma de combatir esas violencias es con la prevención, especialmente en abuso sexual, porque el abuso sexual sí marca al ser humano y casi que le determina qué va a hacer de su vida. Lo traumatiza de por vida. De por vida. Si recibe una buena atención esa persona que fue abusada, podemos lograr que no se repare totalmente, porque lo que hemos dicho, mi sargento, en varios escenarios, cuando un niño es abusado, eso es como una porcelana cuando se rompe. Por más de que usted intente ahí pegarle las partes, siempre no va a quedar lo mismo. Entonces por eso es que nosotros promovemos la prevención, pero ahí hay dos caminos cuando un niño es abusado. Si tiene una buena atención, un buen acompañamiento, puede que ese ser humano salga adelante. Con algunas secuelas sí, pero salga adelante. Pero si es un niño que no recibe una buena atención, tiene una probabilidad importante de que cuando él sea adulto también se convierta en un agresor. A mí me parece increíble porque siempre hemos tenido un contexto, y yo tengo un contexto claro en algo que estamos totalmente de acuerdo. El problema más grande que tenemos en nuestro país y que genera todos los otros problemas es la falta de justicia o la efectividad de la justicia o simplemente la impunidad que campea en el país. Pero viene siempre amarrado de algo que también a mí me preocupa mucho. Colombia somos un país de leyes, tenemos muchas leyes, pero muy pocas leyes las cumplimos. ¿Cómo se están cumpliendo las leyes que hoy protegen a los menores en Colombia y en especial en el distrito de Bogotá? Bueno, pues eso sí es peor todavía el panorama, mi sargento, porque le quiero comentar una cosa. Por supuesto, Colombia es un estado social de derecho. Casi todos los comportamientos, todas las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre la misma sociedad, están reguladas por leyes. Cuando el partido político Mira, en cabeza de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, comenzó a ahondar en lo que estaba pasando con los niños, pues se dio cuenta que no habían leyes que protegieran a los niños, porque no habían delitos específicos contra los niños y las penas que habían eran penas irrisorias. Entonces se comenzó a trabajar no solamente en fortalecer la parte de las penas y de las leyes que protegen a los niños, sino también de crear institucionalidad para que eso operara, porque no es solamente crear la ley, sino quién la va a materializar. Y pues ahí el panorama es desalentador. Imagínense que esa ley, la primera ley que tiene Colombia de prevención de abuso sexual infantil, data del año 2007, y solamente hasta el año pasado, es decir, más de 10 años,
Esa ley ordenaba que la Fiscalía creara una unidad especial de investigación para los delitos contra violencia contra los niños. Después de 10 años, más de 10 años, de pasada esa ley, de promulgada esa ley, fue que se vino a crear esa unidad especial. Pero ¿cómo se creó? Con 4 fiscales. Aquí en 4 fiscales Bogotá. solamente para todo Bogotá. Solamente Somos, para Bogotá. Si no me falla el cálculo, más o menos de 6 a 7 millones de habitantes. Sí, somos casi 8 millones de habitantes, pero es una ciudad donde se presentan 35 reportes de presunta violencia sexual contra los niños diariamente. 35 reportes 35 diarios. reportes diarios según el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Educación. Se presentan 17 denuncias diarias de violencia contra los niños y se practican en promedio 10 exámenes médico-legales. Yo me pongo a ver esta locura y digo, Sí. la cantidad de millones de pesos, que nos gastamos en Colombia en tanta cosa y no tenemos para invertirle a la justicia para que proteja a los niños. Imagínense, es que lo que hemos venido insistiendo, este es un tema de sociedad. Si la sociedad no presta atención a esta gran problemática, porque usualmente únicamente hay reacción social es cuando se presenta un caso que es mediático, que vulneraron a una niña en un colegio, que el profesor o otras personas lo abusaron. Entonces la sociedad reacciona, se indigna, pero a los 3 días ya se olvidó. Y también un dato que me parece que es mucho más aterrador: de cada 10 agresiones sexuales contra niños, mi sargento, 8 son en el contexto familiar. O sea, son padres abusando a los niños, hermanos, primos, tíos, abuelos. Y que es más preocupante porque ahí es donde hay un mayor nivel de impunidad. Porque normalmente las familias, por no denunciar al papá, por no denunciar al abuelo, por no denunciar al hermano, no informan sobre la agresión. Entonces ahí es un punto muy, pero muy complejo. Y por eso es que nosotros insistimos desde el partido Mira, no, esto realmente hay que trabajar es en la prevención. Porque una vez que pasa el hecho para un niño, se destroza una vida, pero es muy difícil, desde el punto de vista de la reparación y de la administración de justicia, lograr un resultado. Yo siempre he dicho que nosotros somos un país que vivimos de escándalos. Entonces lo que es un escándalo hoy es lo que está de moda, entonces todo el mundo se puede hablar del mismo escándalo, pero lo demás queda oculto. Y a mí me parece muy doloroso cómo quedan ocultos los delitos contra nuestros niños, contra nuestras familias, que muchas veces no pasan. Y entonces salen con campañas, con nuestros niños no, pero la hacen durante 2, 3 días, pasa y volvemos a lo mismo hasta que tenemos un caso más. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo hago yo como padre? Primero vamos a hablar de lo que es el distrito. Sí. ¿Qué está haciendo el distrito para prevenir? Dentro de todos los debates de control que usted le ha hecho, ¿sí están tomando acciones o simplemente queda etéreo y esperando a ver qué pasa? Bueno, cuando llegamos aquí al Consejo de la Ciudad en el año 2024, el primer debate de control político que hicimos a la administración del alcalde Galán fue hacer un balance de todas las herramientas que tiene el distrito para la prevención del abuso sexual infantil. ¿Qué nos encontramos en ese debate de control político que hicimos como bancada? Que había una gran institucionalidad para la atención cuando un niño era abusado. O sea, cuando ya sucede. Cuando ya sucede, pero en materia de prevención era muy poquito lo que había, y lo que había eran elementos aislados, descoordinados y sin sistemas de información. Entonces eso fue lo primero que nosotros vislumbramos, eso fue sobre el mes de febrero del año 2024, y aprovechamos esa coyuntura para incluir en el plan de desarrollo del alcalde Galán una serie de herramientas para que en estos 4 años podamos dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de prevención. Entonces, para que me entiendan las personas que están viendo este podcast, ¿qué estaba pasando en Bogotá en su momento? Que no habían cifras unificadas, que la policía decía una cosa, medicina legal decía otra, la Secretaría de Salud decía otra. Es decir, que no habían cifras, no había una cifra unificada en cuanto a los niños. Pasa lo que pasa con los muertos en Colombia. Todo el mundo tiene una cifra diferente y nadie sabe cuántos muertos van. Sí, entonces claro que eso genera problemas porque, por ejemplo, si un menor llega a una atención en un hospital del distrito, allá los médicos determinan que ese niño fue abusado sexualmente
Entonces ellos activan una ruta de atención con el bienestar familiar, etcétera. Pero por ejemplo el colegio no se enteraba. Entonces claro, el niño llegaba al colegio a los 3 o 4 días, después de ser abusado, pues va a ser un niño que no va a tener la misma capacidad de concentrarse frente a los otros compañeros. Pero como los profesores no sabían, la institución no sabía, le exigían lo mismo. Entonces eran niños que ya se iban quedando académicamente y que en la mayoría de los casos lo que pasaba es que se desescolarizaban, se salían del colegio, porque no podía el niño pues por el trauma que había recibido. Pasaban ese tipo de cosas, o que en el colegio emitían la alerta. Entonces llegó el niño al colegio, le dijo al profesor, mire profesor, es que me pasó esto en la casa, con un primo, con un tío, me abusó, me tocó. El colegio avisaba a las autoridades, pero ya el colegio ya perdía, digamos, la capacidad de saber qué había pasado con el niño. Entonces todo eso, había una serie de descoordinación que logramos en el plan de desarrollo del alcalde Galán, incluir un sistema de información unificado. Porque al final es un problema que le cabe al distrito, ¿sí? Si un niño es abusado, no tiene buena calidad en la educación, necesita una atención en salud incluso especializada, ¿sí? Y el distrito no tiene forma de hacer seguimiento o de brindar la atención, pues la atención pues, de ese menor no va a ser la más óptima. Entonces logramos que se unificara. Eso fue como el primer gran logro que tuvimos en el plan de desarrollo. ¿Y por qué fue importante, mi sargento, que quedara en el plan de desarrollo? Porque todo lo que quede en el plan de desarrollo tiene garantía de financiación. Y es casi obligatorio cumplirlo. Usted ahorita hablaba de las leyes. Hay muchas leyes que en la teoría, en el papel, son importantes, pero son leyes que a veces están sin financiación. Porque los gobiernos se dedican a cumplir su plan de desarrollo, su plan de gobierno, que es lo que tienen financiado. Entonces, esa fue la garantía que nosotros tuvimos de que ese sistema de información quedase en el plan de desarrollo para que fuese financiado. Pero no nos quedamos allí. También lo que vimos es que no había una política pública que determinara una ruta para que Bogotá fuese disminuyendo esas cifras de abusos contra los niños o de violencias contra los niños en nuestra ciudad. Presentamos un proyecto de acuerdo para establecer esos lineamientos de política pública, un proyecto de acuerdo que trabajamos de la mano con la administración distrital. Hoy día también ya es acuerdo de ciudad. Al trabajarlo con la administración distrital también lo articulamos con el plan de desarrollo y también tiene una financiación ya asegurada. ¿Cuál es la garantía de este proyecto de acuerdo, mi sargento? Que mientras el plan de desarrollo tiene una vigencia, porque cuando se acaba el gobierno, pues también se acaba el plan de desarrollo, entonces toca promover otro, o cada alcalde llega con su plan de desarrollo. Este acuerdo de ciudad ya le garantiza a Bogotá que va a tener continuidad esa política pública de prevención de abusos infantiles. Oiga, definitivamente queda asombrado ver la capacidad de todo lo que ustedes han montado, y esto es solamente uno de los temas. Sí. Yo soy papá, usted es papá. Como padres, ¿qué tenemos que hacer para actuar en esta cantidad de prevención? Le voy a explicar de esta manera la forma en que yo la veo. El problema más grande que tiene Bogotá es la falta de conciencia ciudadana. Nosotros no somos capaces ni siquiera de reaccionar como sociedad, ni como barrio, ni como comunidad, ni siquiera un conjunto, en una torre, somos capaces de ponernos de acuerdo. Pero como padres, cuando estamos en nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer para darnos cuenta que algo está pasando? Usted que tiene toda la experiencia, ¿qué recomendaciones le da a los padres, a los amigos, a la gente que está cercana a nuestros niños para darnos cuenta que algo pasa? En un hogar de Bogotá, donde hayan niños, lo primero que nosotros le recomendamos a los padres, de acuerdo a la experiencia que tenemos del estudio de este tema, es desconfíen de todo mundo. ¿Sí? Tienen que desconfiar de todo mundo, no dejen a sus hijos solos con los familiares, especialmente recuerden este dato: de cada 10 agresiones sexuales a niños, 8, el 80% son al interior del contexto familiar. Eso es una realidad, mi sargento. ¿Es triste? Sí. ¿Cómo es que yo voy a desconfiar de los abuelos del niño? ¿Cómo es que yo voy a desconfiar de los tíos del niño? ¿Cómo es que yo voy a desconfiar de los primos del niño? ¿Cómo es que yo voy a desconfiar de mis amigos a los que invité a mi casa a departir, a comernos una torta, a celebrar un cumpleaños? Sí, padres. Nos toca desconfiar. Los niños no se pueden quedar solos. Esto sucede en cuestión de segundos. Total. De segundos. Entonces lo primero es desconfiar
Y de todos, y por supuesto, si uno desconfía de su entorno familiar, pues mucho más de los que están afuera. Hay que exigirle, por ejemplo, a los colegios protocolos claros. Nosotros hemos tenido aquí con la Secretaría de Educación, mi sargento, oídos, que aprovecho este espacio para resaltar que la Secretaría de Educación del distrito nos ha escuchado y ha compartido estas preocupaciones. Y se han implementado protocolos que aún faltan por perfeccionarlos, pero el hecho de que ya tenga uno una institucionalidad que sepa y que comprenda esta problemática, que la entienda y que quiera combatirlo es mucho. Pero todavía nos falta mucho en los colegios privados. Entonces exijan en los colegios privados protocolos claros de quién se queda con los niños. Es que mi sargento, cuando nosotros hicimos el debate, nos encontramos esto que le voy a decir, y usted que es militar lo puede validar. Para una persona que conduzca un carro de valores, que normalmente estas personas, muchos de ellos son exmilitares, expolicías, les exigen una cantidad de requisitos entre los que están hacerse una prueba de polígrafo, hacerse en exámenes psicológicos, investigarles antecedentes. Yo le cuento que les piden muchos más requisitos a esos conductores de carros de valores que, por ejemplo, a los conductores de rutas escolares de niños. Uy. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido trabajando. Entonces usted me decía, consejos, desconfíen de todo mundo, donde vayan a dejar a sus niños, presenten o pidan protocolos claros, digan, bueno, profesor, aquí cómo es que están combatiendo el abuso sexual infantil, cómo estoy yo tranquilo de que el profesor sea idóneo, que no tenga esas características de un abusador. Todo eso hay que exigirlo como padres de familia, pero ante todo el entorno del hogar. Ojo con quién van a dejar los niños. Es que tengo que ir a trabajar, se me presentó vecino, venga, ayúdenme a cuidar a mi niño. No hagan eso, padres. Hay que ser supremamente desconfiados y esta es una sociedad que tiene que despertar porque, repito, 35, mientras nosotros estamos hablando acá, grabando este podcast, están abusando un niño en Bogotá. No, y un consejo que yo doy, discúlpeme que de pronto lo haga yo para todos, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Y escucharlos, no solamente escuchar cuando nosotros hablan, tienen que escucharlos, tenemos que escucharlos con sus acciones. Si el niño se pone triste, si el niño manifiesta miedo ante ciertas personas, si el niño en determinado momento se siente intimidado o llora simplemente por llorar porque alguien llega a su casa o escucha una voz, escuche, ponga cuidado, ponga atención. Créame que los niños son lo más vulnerable que tenemos y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién los cuida? Y creerles, mi sargento, ¿no? Sobre todo y creerles, porque en materia de abuso sexual infantil, cuando un niño describe lo que le pasó, seguramente ustedes se van a dar cuenta que va a describir situaciones que no son usuales que un niño las diga o las tenga en su mente o tenga incluso capacidad creativa para crear escenas de abusos sexuales infantiles. Concejal, muy agradecido, pero le voy a cerrar con algo. Usted me acaba de dar la razón hoy a mí. Esto de trabajar juntos da frutos. Ustedes han hecho un trabajo fabuloso, no solamente del partido, sino que han obligado a que se junte el distrito, bienestar familiar y muchas entidades. ¿Cómo lograr que ese trabajemos juntos sea una realidad en todas las cosas que necesitamos como país? Bueno, yo creo que lo primero es ponernos de acuerdo en temas fundamentales. Fíjense, mi sargento, que este tema de la cuidado de los niños no es un tema de ideologías. Cuando abusan a un niño no le preguntan si su padre piensa de una o de otra manera. Y nosotros tenemos que exigirle a los gobiernos como sociedad que cuide a los niños. ¿Cómo nos podemos juntar? También promoviendo este tipo de información. Porque usted ve por las redes información de todo tipo, pero cuando usted va y busca información de cómo prevenir el abuso sexual infantil es muy poca. Porque a veces las familias piensan que este flagelo no les va a llegar. Y esto está ahí a la puerta de su casa. En cualquier momento, cualquier familia de bogotana, sea en el estrato socioeconómico que sea, puede ser víctima de este flagelo. Trabajemos juntos, hagámoslos todos. Yo sé que podemos. Si ellos pueden citar al distrito, si ellos pueden meter en el plan de desarrollo lo que necesitamos, si logramos vincular a los colegios, si logramos vincular al bienestar, si logramos que usted como familia se vincule, nuestros hijos no van a ser víctimas de abuso. Depende de todos. Recuerden, el Estado coloca leyes. Nosotros somos los que estamos encargados de verificar si esas leyes funcionan. Y cuando no funcionan, tenemos que acudir a nuestros representantes, concejales, ediles, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, a exigirles que ellos hagan cumplir la ley como lo está haciendo ahora el partido Mira. Concejal, su mensaje de despedida para los colombianos.
Bueno, colombianos, cuidemos los niños, comprometámonos todo, prestemos atención, exijámosle a los gobiernos, a las diferentes instancias que protejan los niños. Cuando se presenten hechos en los colegios, la solución no es ir a vandalizar colegios. La solución es, padres, hay que estar atentos a lo que pasa en los colegios, porque también nos hemos encontrado, mi sargento, para cerrar, que es que los padres de familia hoy son apáticos a ir a los colegios, a las reuniones, A las escuelas de padres. Hay que hacer el esfuerzo. Si somos padres, nos toca hacer ese esfuerzo por el cuidado de nuestros niños. Cordial saludo para todos. Recuerden, trabajemos juntos. Podemos. Somos colombianos. Nos hemos levantado de cantidad de cosas y nos vamos a seguir levantando cada día más. Pero lo principal es que aprendamos a trabajar juntos para que Colombia sea el país que todos queremos. Dios los bendiga.